Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada implícita de la función exponencial Euler. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy, que dice. Dice lo siguiente: 2 por Euler elevado a la 4x2 más x por y es igual a 15. Como podemos observar, estamos frente a una función exponencial. Básicamente es una función exponencial a la cual nos toca hallarle la derivada. Para tales efectos procedemos como en los ejercicios que hemos dado en temas anteriores de las derivadas implícitas algebraicas, las trigonométricas y las de logaritmo natural. Vamos a aplicar lo que es la propiedad uniforme de la derivada a dicha ecuación. Entonces procedemos de esta manera inicialmente. Entonces decimos que en el miembro izquierdo de la igualdad tendríamos lo siguiente: derivada con respecto a x de todo el miembro izquierdo de la igualdad, que sería 2 que multiplica a Euler elevado a la 4x al cuadrado más x por y. Todo este miembro izquierdo va a ser igual a la derivada con respecto a x del miembro derecho de la igualdad, que sería 15. Y de esta manera lo único que hemos hecho es aplicar en la parte inicial derivada a ambos miembros de dicha igualdad. Observamos ahora el miembro izquierdo de la igualdad, que tiene dos términos. Tiene dos términos: 2 Euler elevado a la 4x2 y el segundo término más xy. Entonces allí estamos frente a la derivada de suma o diferencia de funciones. Recordemos que existe una regla para derivar suma o diferencia de funciones que dice lo siguiente. En general dice lo siguiente: derivada con respecto a x en general de u más o menos v. Esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. Esta regla la vamos a aplicar en el miembro izquierdo, el primer término, que es el miembro izquierdo, todo lo que es el miembro izquierdo de la igualdad. Y en el miembro derecho de la igualdad tenemos la derivada de un número, en este caso 15, derivada de una constante. Recordemos esta regla para derivar una constante. Me dice en general derivada con respecto a x de c, siendo c una constante, esto es igual a 0. Siempre hago todos los recorderis de las reglas que vamos a ir aplicando en el desarrollo de los ejercicios. Es un canal de aprendizaje, por tal motivo se hace necesario siempre traer a colación todo este tipo de reglas o propiedades. Aquí tendríamos entonces el miembro izquierdo, tendríamos derivada con respecto a x de 2 que multiplica a Euler a la 4x al cuadrado más la derivada con respecto a x de x por y. Vea que nos valemos de los paréntesis para que todo quede claro. El miembro derecho de la igualdad sería derivada de 15, que es una constante. Simplemente sabemos que es 0. Y hemos aplicado de esa manera las dos reglas que hemos escrito previamente. Tenemos ahora aquí en el miembro izquierdo estos dos términos a derivar. Derivada de una constante. En este caso sacamos la constante. Aunque ambos términos son constantes, el Euler es una constante. Pero aquí actuaría como variable en este momento. Sería entonces la regla a derivar sería la siguiente. Nosotros podemos aplicar esta regla inicialmente, que dice así: derivada con respecto a x de c por v, esto es igual a c por la derivada con respecto a x de v. Vamos a aplicar esa regla, aunque sabemos que Euler es una constante, pero podemos aplicar esa regla, no hay ningún inconveniente en este momento. Y tendríamos 2 que multiplica
a la derivada con respecto a x de Euler a la 4x al cuadrado. Más, acá tendríamos derivada de x por y. ¿Qué es x por y? Es un producto. Para tal efecto, recordemos la regla para derivar un producto, y dice en general lo siguiente: derivada con respecto a x. Derivada con respecto a x de u por v, esto es igual a u por la derivada con respecto a x de v más v por la derivada con respecto a x de u. En general, estas son las reglas que vamos a aplicar ahora, la regla para derivar un producto. Entonces procedamos diciendo lo siguiente. Vamos a valernos aquí de un corchete para que quede todo como que más preciso. Quedaría x por la derivada con respecto a x, aunque no se hace necesario, x por la derivada con respecto a x de y, más y que multiplica a la derivada con respecto a x de x. Bueno, igual a 0. Podemos poner el x entre paréntesis o lo podemos dejar así, no se hace necesario el paréntesis. Si lo ponemos está bien y si no lo ponemos también. ¿Qué observamos ahora? Que en el primer término aquí tenemos que hallar la derivada de Euler elevado a la 4x cuadrado. Entonces recordemos esa regla que me permite derivar Euler a la un exponente. En general dice lo siguiente: si nosotros tenemos derivada con respecto a x de Euler a la v, esto va a ser igual a Euler a la v por la derivada con respecto a x de v. En general, esta es la regla que vamos a aplicar para hallar la derivada de Euler. Y acá tendríamos que hallar la derivada de x con respecto a x. Recordemos esta regla de derivación que me dice lo siguiente: derivada con respecto a x de x, esto es igual a 1. Procedamos entonces a darle aplicabilidad a dichas reglas de derivación. Tenemos en la parte inicial entonces miembro izquierdo sería 2 que multiplica derivada de Euler, sería Euler a la 4x al cuadrado por la derivada con respecto a x de 4x al cuadrado más x que multiplica a la derivada de y con respecto a x más y que multiplica la derivada de x con respecto a x, ya la habíamos anotado acá que es 1. No se hace necesario poner el 1, pero por un formalismo vamos a ponérselo por mero formalismo procedimental, que no se hace necesario, pero bueno, hagámoslo. Nos encontramos acá que nos toca hallar ahora la derivada de una constante por una variable. Ya previamente nosotros habíamos escrito esta regla de derivación, que es la tercera. Vamos a darle aplicabilidad. Tendríamos entonces lo siguiente: en miembro izquierdo de la igualdad tendríamos 2 que multiplica a Euler elevado a la 4x al cuadrado por, aquí podemos sacar la constante que es 4 por la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Estamos haciéndolo de manera detallada, paso a paso. Más x que multiplica la derivada de y con respecto a x más y por 1. Recuerden de que no se modifica en el producto. Cualquier expresión multiplicada por 1 no se modifica en el producto. Esto acá igual a 0. Bueno, recuerden de que no se modifica el producto cuando se multiplica por 1.
Nos toca hallar ahora la derivada de esta potencia, derivada de x cuadrado, derivada de una potencia. Miramos si hemos escrito esa regla para derivar, no la hemos escrito, entonces la recordamos y dice lo siguiente. Si nosotros tenemos derivada con respecto a x en general de a la n, esto es igual a n que multiplica a la n menos 1. Vamos a aplicar la derivada de una potencia en el paso a seguir. Sería lo siguiente entonces. Aquí tendríamos 2 que multiplica a Euler elevado a la 4x al cuadrado por 4 que multiplica, derivada de esa potencia sería 2x a la 2 menos 1, haciéndolo estrictamente al detalle, más x que multiplica la derivada de y con respecto a x, más y, esto es igual a 0. Y hemos aplicado esta regla para derivar. ¿Qué tenemos ahora? Todo el primer término, hay una expresión que podemos resolver. Podemos aplicar los productos continuados, desarrollamos la operación que está en el exponente y aplicamos propiedad conmutativa. Entonces desarrollemos ese paso de manera detallada. Nosotros podemos decir aquí 2 por 4, 8. 8 por 2, 16. Y una vez este producto le aplicamos la propiedad conmutativa. 16. 16 que tenemos x elevado a la 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Entonces 16x a la 1. No se hace necesario poner el 1. Por, acá tendríamos Euler elevado a la 4x al cuadrado. Más, acá tendríamos entonces x que multiplica la derivada de y con respecto a x, más y, esto es igual a 0. Y vea que el ejercicio está tomando ya su rumbo. Ya el ejercicio está tomando su rumbo, ya se vislumbra la respuesta. Observamos que el miembro izquierdo de la igualdad tiene un término, tiene dos términos, tiene tres términos. El término 1 y el término 3 hacemos transposición de términos al miembro derecho de la igualdad. Entonces quedaría de la siguiente manera. En el miembro izquierdo queda el segundo término, que sería x por la derivada de y con respecto a x va a ser igual a todos los términos que se transponga pasa con signo contrario, va a ser entonces, si está positivo pasa a negativo, sería menos y menos 16x que multiplica a Euler elevado a la 4x al cuadrado. Entonces, esto es lo que hemos hecho, simplemente una transposición de términos. X por derivada de y con respecto a x quedó en el miembro izquierdo y en el miembro derecho pasa. El y está positivo, pasa negativo, y el 16 está positivo, pasa negativo, menos 16x por Euler a la 4x al cuadrado. ¿Qué observamos ahora? Que en el miembro izquierdo tenemos x que multiplica la derivada de y con respecto a x. Eso me indica que si está multiplicando, lo podemos pasar al miembro derecho dividiendo. Entonces procedamos a hacer este proceso y miremos qué nos queda. Decimos entonces, derivada de y con respecto a x va a ser igual. Vamos a pasar la línea divisoria. El miembro izquierdo, derecho de la igualdad lo vemos tal cual como menos y menos 16x que multiplica a Euler a la 4x al cuadrado sobre x. Entonces vamos a ir analizando el resultado, que tenemos menos y menos 16x que multiplica a Euler
a la 4x al cuadrado sobre x. Bueno, nosotros podríamos básicamente decir que ya esta es una respuesta. El ejercicio podría quedar básicamente hasta ahí. Pero si somos un poquitico más exigentes, podríamos hacer otra cosa. Vamos a hacer partición del tablero. Siendo un poquitico más exigente en la respuesta, podemos darnos cuenta que nosotros podemos hacer una factorización de los signos en el numerador de dicha expresión y una pequeña reorganización, aplicando propiedad conmutativa. Entonces podríamos decir que derivada de y con respecto a x va a ser igual. Vamos a pasar la línea divisoria inicialmente y decimos que sacamos factor común menos va a ser factor de ¿qué? De y más. Recuerden que más porque menos por más me da el menos que está acá. Menos 16. 16 es una constante. Recordemos 16 es constante. Euler también es constante. Entonces ponemos las constantes. Las constantes las ponemos juntas. Euler, como es una constante, la ponemos juntas. Euler elevado a la 4x al cuadrado. Toda esta expresión por x. ¿Por cuál x? Por la x que tenemos acá. 16x por Euler a la 4x cuadrado. 16, en aquel caso quedó 16 Euler elevado a la 4x. Entonces ponemos el Euler al lado del x, dado que Euler es constante y 16 es constante. Cerramos y el denominador sí queda tal cual como lo tenemos ahí. De esta manera hemos hecho un proceso un poquitico más exigente y esta podría ser una respuesta más exigente de dicho ejercicio, donde se exige al estudiante hacer unos procesos más analíticos y que podría estar en algún libro esta respuesta. Muy bonito ejercicio, vean que lo hemos desarrollado de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Por muy elemental que parezcan los pasos, siempre los desarrollamos con el fin que quede evidencia de todos los procesos matemáticos que estamos llevando a cabo. Y encontramos esta respuesta o encontramos esta respuesta. Siempre aquí en la parte derecha del tablero voy tomando nota de cada una de las reglas o propiedades que en el momento oportuno se hicieron necesarios que recordaron para poder justificar cada uno de los pasos que estamos llevando a cabo. Muy bonito ejercicio. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una serie de videos en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esa forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se sigan beneficiando de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.